¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial que Canal 22 tiene para todos ustedes desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión nos encontramos aquí en el marco de la cátedra Julio Cortázar y escucharemos la conferencia magistral de Antonio Muñoz Molina, escritor español. Antes, les compartimos momentos de la conversación que hemos tenido con este escritor. Un periodista es un escritor, ¿eh? Es decir, que no hay, a veces, sobre todo en nuestro mundo hispánico, ¿no? Siempre está hablando de la diferencia entre literatura y periodismo, pero yo, que escribo unas veces en libros y otras veces escribo en periódicos o escribo en un blog, es siempre lo mismo, es decir, el oficio, el trabajo es el mismo, solo que tiene variantes distintas, ¿no? Y efectivamente la suerte es fundamental porque las historias hay que encontrarlas, ¿no? Y a veces las historias te vienen por puro azar, otras veces porque te piden que hagas algo que te saca de lo que tú pensabas que tenías que hacer y eso que te pide resulta que es más importante para ti que lo que tú mismo estabas haciendo, ¿no? Así que sí, es fundamental. Yo algunas de las mejores cosas que me han pasado como escritor en periódico y fuera del periódico han sido por azar. Yo empecé a publicar en una época que ahora cuando se ve retrospectivamente fue una época muy particular en la España contemporánea, ¿no? Porque fue la época en que se produjo el estallido de creatividad de la democracia, ¿no? Es decir, a mediados de los años 80 hay un fermento en la vida española, en la cultura española, que tiene mucho que ver con la democracia y tiene que ver por parte de los escritores, es decir, por fin, por primera vez en generaciones, los escritores pueden escribir sin limitaciones de censura y sin miedo ni nada de eso, y también tiene mucho que ver con los lectores, ¿no? Porque surge un público nuevo de lectores, un público mucho más amplio, y también surge otra cosa, y es que la literatura española sale más de lo que salía hasta entonces de sus propias fronteras, ¿no? Entonces la conexión que un escritor de mi generación, por ejemplo, tiene con América Latina o tiene con Europa es una conexión que en generaciones anteriores no había existido. Es decir, digamos que estamos hablando de suerte y la generación a la que yo pertenezco fue una generación en ese sentido afortunada. Y tiene que ver con el mundo de los derechos civiles en Estados Unidos porque es una novela que gira en torno al asesino de Martin Luther King, ¿no? Entonces es una novela, un experimento en el que me encontré de nuevo por azar, me encontré trabajando, ¿no? Me sedujo mucho la historia de que este hombre había huido, cuando huyó de Estados Unidos había estado 10 días en Lisboa, ¿no? Y me puse a investigar qué había hecho en Lisboa y todo eso, ¿no? Y porque Lisboa es una ciudad muy importante para mí, muy vinculada a mi propio trabajo como escritor y a mi vida, ¿no? Entonces, de ahí fue saliendo algo que me llevó por caminos que yo no esperaba, ¿no? Porque es una mezcla de indagación sobre la mente de este individuo y de reflexión también sobre un personaje como Luther King, ¿no? Que es un personaje tan extraordinario, ¿no? Con tantas, históricamente tan importante y tan interesante como persona, ¿no? Es un hombre con una vida interior muy peculiar, un hombre muy sometido a tensiones violentas, ¿no? Interiores, ¿no? Entonces es un regalo para un escritor, ¿no? Ya está todo listo aquí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a dar paso a la transmisión de la conferencia magistral de Antonio Muñoz Molina como parte de la cátedra Julio Cortázar. Primero escucharemos a Teresa González, quien es profesora investigadora del Departamento de Literatura de la Universidad de Guadalajara, quien hará la presentación. Gracias. Buenos días. Leí por primera vez a Antonio Muñoz Molina hace muchos años en una ciudad extranjera que no me gustaba mucho todavía. Eran los primeros días de noviembre y aún podía leer al aire libre las novelas de varios autores que mi directora me había prestado para elegir un tema de tesis. Tal vez porque no tenía demasiadas páginas
o porque el título me pareció hermoso, el primer libro que me llevé al jardín botánico fue El invierno en Lisboa, que empieza así. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que vi a Santiago Viralbo, pero cuando volví a encontrarme con él a medianoche en la barra del Metropolitano, hubo en nuestro mutuo saludo la misma falta de interés que si hubiéramos estado bebiendo juntos la noche anterior, no en Madrid, sino en San Sebastián, en el bar de Floro Blum, donde él había estado tocando durante una larga temporada. Al leer esa frase, dejé de prestar atención a los castaños que se deshojaban cerca de mí, porque la voz del narrador, poderosa y auténtica, me hacía una invitación irrevocable a permanecer en ese bar y escuchar la historia que había descubierto en la mirada, los gestos y la manera de tocar del pianista. No me arrepentí. En sentido estricto, nunca llegué a escuchar la música de Santiago Viralbo, pero sigo disfrutando las frases largas, bien articuladas y sonoras del autor que lo convirtió en el héroe de su novela. En el inicio del invierno en Lisboa, la música o la historia no está ni en Santiago Viralbo ni en el narrador, ni en el presente ni en el pasado, ni en Madrid ni en San Sebastián. La melodía surge del intervalo que el autor abre entre ellos o incluso en el acorde que resulta al imaginarlos al mismo tiempo, como en esa canción titulada Lisboa, que para el narrador era Lisboa y también San Sebastián, del mismo modo que un rostro contemplado en un sueño contiene sin extrañeza la identidad de 2 hombres. En una de sus conferencias, Muñoz Molina afirma que la literatura es como el juego infantil, porque como él, es una vía de conocimiento de nosotros mismos y de los demás. En el origen del acto de escribir, leemos en la realidad de la ficción, está el gusto de mirar y aprender y la convicción de que las cosas y los seres merecen existir, un sentimiento de respeto y a la vez de gratitud, una curiosidad que es sobre todo una celebración de la pluralidad de las vidas y el valor irreductible de cada una de ellas. En la literatura, Muñoz Molina es el mismo y es otro. Al igual que Úbeda, su ciudad natal, también es Mágina, una ciudad ficticia de la estirpe del condado de Yocnapatapa de Faulkner, la Santa María de Onetti, el Macondo de García Márquez o la Comala de Rulfo, presente en 6 de sus novelas. Gracias a la imaginación y a la escritura, el autor se ha sumergido en la pesadilla de la guerra en novelas como Beatus Ile o La noche de los tiempos, transitado por la realidad a la vez sórdida y grotesca de la resistencia antifranquista de los años 60 en Beltenebros, visto su propia formación literaria en la aventura de un pianista de jazz en El invierno en Lisboa. Muñoz Molina ha experimentado el miedo al terrorismo en Plenilunio, y ahí mismo y también en Como la sombra que se va, su novela más reciente, se ha internado en 2 mentes criminales, del asesino de una niña primero y del de Martin Luther King después, para tratar de explicarse la maldad. Esta indagación ética está también en El origen de Sefarad, novela donde la experiencia de la lectura, en simbiosis con la escritura, se convierte en una pesquisa sobre las víctimas del comunismo y del nazismo. La curiosidad que nos impulsa a ponernos en el lugar del otro está en el origen del juego, pero también del viaje, tema omnipresente en la obra de Muñoz Molina. No solo porque todos sus relatos comienzan con el deseo o imposición de ir a otro lado, ni porque una parte importante de su trabajo está formada por espléndidas crónicas de paseos y estancias en ciudades extranjeras, sino porque el viaje es para el autor de Córdoba de los Omeyas una metáfora del aprendizaje y, por lo tanto, de los actos simétricos y complementarios de leer y escribir que siempre representan una aventura y un comienzo. Tengo la suerte inmensa de no saber, de estar siempre empezando, ha dicho Muñoz Molina. Nunca tengo la sensación de que sé mucho de algo. Soy incapaz de no asombrarme de las cosas. Se viaja para saber, es decir, para adiestrar la mirada y también para contarle a los demás lo que se ha visto,
de la misma forma que se escribe para hacer ver a otros lo que se ha leído o escuchado. En Ventanas de Manhattan, uno de sus libros más entrañables, Muñoz Molina escribe que muchas de las cosas que más ama de Nueva York son regalos de quienes han estado ahí antes que él. Porque se puede regalar lo que uno más ama, leemos. Y ese regalo intangible enriquece a quien lo ha hecho y se vuelve un tesoro enaltecido por el agradecimiento para el que lo recibe, en un recuerdo y también en la posibilidad de otro regalo. Muchas son las dádivas que la escritura de Muñoz Molina ofrece a los lectores. Vagabundeos por ciudades que revelan su profundidad a la luz de la memoria, el amor por la música, el cine, la pintura y la fotografía, y la convicción de que todas estas cosas son indispensables, no solo por el placer que producen, sino porque el arte, dice Muñoz Molina, enseña a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el mundo. Mirar, poner atención, acercarse cada vez más a las cosas que le importan, que lo conmueven o que lo indignan, son tareas que este autor, que se concibe a sí mismo como un artesano, emprende en cada uno de sus libros, siguiendo el ejemplo de otros escritores y artistas. Cervantes, Machado, Cernuda, García Lorca, Max Schaub, Proust, Borges, Onetti, Philip Roth, Joyce y Virginia Woolf, pero también Mozart, Duke Ellington y Lou Reed, Rembrandt, Goya, Vermeer, Hopper y tantos artistas de los que él ha sabido extraer enseñanzas y ejemplos, no solo para su oficio, sino para la vida. Uno busca maestros, ha dicho el autor de Beatus Ile, pero también busca héroes civiles e íntimos de la palabra escrita, que lo enaltecen y lo acompañan, que le ofrecen coraje en la rebelión y consuelo en la melancolía. Leer a Antonio Muñoz Molina, por otra parte, es acercarse a una conciencia aguda, atenta al mismo tiempo a los sucesos del presente y a las lecciones del pasado. El autor de todo lo que era sólido se ha definido a sí mismo como un socialdemócrata, defensor de la educación pública y laica y, en general, de los derechos ciudadanos. Sus ideas, sin embargo, no se afirman en las plataformas partidistas, sino en las páginas que dan cuenta de su compromiso con la literatura y, por lo tanto, con el tipo de sociedad que permite dedicarse libremente a ejercerla. Que la mirada en la que se adiestra un artista tiene implicaciones políticas, Muñoz Molina también lo ha entendido gracias al arte y al ejemplo de individuos como Goya, muestra de que un artista debe mirar siempre, mirarlo todo, con la convicción insobornable de que solo la verdad merece ser contada, de que no hay excusas para suavizar o tergiversar lo que se ha visto, aunque se pretenda hacerlo en nombre de un bien o de una causa superior. En los libros de Muñoz Molina prevalece una voz firme, profunda y cercana que reconocemos de inmediato. Se trata de una voz que a lo largo de muchos años se ha fortalecido gracias a la escritura de artículos periodísticos, memorias y conferencias, y a un estilo que no oculta las huellas del proceso que ha llevado al autor a escribir su obra. A esa voz, que unas veces firma con su nombre y otras se oculta tras identidades ajenas, la escuchamos leer, acordarse de libros que ha leído, evocar conversaciones, describir paisajes y obras de arte. También la escuchamos dudar de lo que acaba de escribir e indagar infatigablemente sobre su oficio. Y aunque en sus novelas ocurran muchas cosas y sus historias nos conduzcan por entresijos emocionantes, lo más entrañable sigue siendo esa mirada que se hace presente y audible gracias a la escritura. Antonio Muñoz Molina nació en 1956, en una España tan distinta a la actual que bien podría ser parte de otro mundo. Creció en un entorno rural que parecía anclado para siempre en el tiempo circular del franquismo impuesto en 1939 y llegó a la edad adulta apenas un poco antes del inicio de la transición democrática. En tanto protagonista y testigo atento y lleno de asombro, Muñoz Molina ha conseguido convertir los cambios vertiginosos que ocurrían de manera simultánea en los ámbitos individual, familiar y nacional en materia prima de una extensa obra literaria formada por 13 novelas, 10 compilaciones de artículos, varios libros de diarios, memorias y ensayos, así como columnas publicadas regularmente en diversos medios escritos. Se trata de una obra de carácter local y universal,
cuyos méritos han sido reconocidos a través del Premio Planeta en 1991, el Premio Nacional de Narrativa, que le fue concedido en 2 ocasiones, primero en 1988 y posteriormente en 1992, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Jerusalén en 2013, y el Premio de Novela Iberoamericana Elena Poniatowska en octubre de este año. Es miembro de la Real Academia desde 1995, fue director del Instituto Cervantes de Nueva York y ha sido nombrado doctor honoris causa por universidades de España y Estados Unidos. Sin negar la trascendencia de todos estos honores, sin embargo, Muñoz Molina afirma que para él es más importante tener lectores que ganar premios. El oficio de la literatura me es tan querido, dice Muñoz Molina en su discurso de ingreso a la Real Academia, que el simple hecho de dedicarme a ella, de publicar libros y tener lectores, ya me parece una recompensa, siempre inesperada y siempre bienvenida, a la que no acabo de acostumbrarme y que nunca deja de despertar mi gratitud y mi asombro. Sin más preámbulos, pero con gratitud infinita, cedo ahora la palabra a Antonio Muñoz Molina. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a ustedes por su presencia, a los amigos conocidos y a los que no conozco. En este sitio tan espléndido, en este edificio, y escuchando a Teresa, sus palabras tan generosas, el pensamiento que uno tiene es: me gustaría merecerme esto, ¿no? Porque realmente es muy emocionante estar aquí, estar en Guadalajara, estar con tantos lectores, algunos que ya conocía, otros que no conocía. Y realmente uno siente, como decía, citaba a Teresa, asombro y gratitud, y esa duda de merecer o no merecer, ¿no? Para mí, el encontrarme en una cátedra que se llama Julio Cortázar y que tiene esta historia, también es muy importante, porque hace un rato, hablando con un periodista, yo le contaba el modo en que estos nombres de la literatura de América Latina llegaron a las personas de mi generación cuando éramos adolescentes y soñábamos con la literatura de una manera inocente pero muy apasionada, ¿no? De leer de pronto en aquella España un poco cerril, leer a Juan Rulfo, leer a García Márquez, leer a Julio Cortázar, a Onetti, a Borges. Era una cosa, era como encontrar una fiesta inesperada, ¿no? Leer el Principio de Conversación en la Catedral, ¿no? Leer el Principio de Pedro Páramo, el Principio de la Lef, ¿no? Era algo que además te enseñaba que tu idioma, siendo tu idioma, podía tener una dimensión, podía tener dimensiones desconocidas, podía tener otra música, podía tener otra libertad expresiva, otra desenvoltura, ¿no? Era un idioma que a los que habíamos escuchado demasiado el idioma cuartelario de nuestro país, idioma cuartelario que a veces se contagiaba a una parte de la literatura, realmente nosotros no queríamos tener nada que ver con eso. Queríamos conectar con el mundo exterior y queríamos conectar con los escritores o con los artistas que se habían ido de España o que habían muerto, ¿no? Por eso para nosotros era tan importante, tanto como descubrir a los escritores de América Latina, descubrir también a los escritores españoles que habían pertenecido a la otra España, ¿no? De descubrir a Max Aus, por ejemplo, ¿no? que tuvo una relación tan estrecha con este país, ¿no? Así que, bueno, pues todo forma parte del proceso de esa educación, ¿no? Y sobre ese proceso del trabajo es sobre lo que gira
la charla que les voy a leer, que se llama, son 11 divagaciones. Han salido 11, podrían haber salido 12, pero han salido 11 sobre el oficio de la novela, ¿no? Las voy enumerando y las voy leyendo. 1. Dice Philip Roth: cada vez que empiezo una novela me veo confrontado con el aprendiz que hay dentro de mí. La novela es un extraño oficio en el que la maestría, si llega, tiene mucho de hallazgo y de azar, y en el que en cualquier caso la experiencia de un libro no se transfiere más allá de él. Aprendes con suerte a escribir la novela que tienes entre manos mientras estás escribiéndola, y cuando la terminas, lo aprendido se esfuma, y con el alivio del final se deshace también cualquier rastro de destreza. Si hay otra novela, vendrá al precio de un nuevo aprendizaje. Y si lo aprendido a lo largo de la que se terminó con tanto esfuerzo se intenta aplicar en la próxima, el resultado será una falsificación. Bien es verdad que no hay a veces falsificador más experto que el autor de la obra original, cuyos vicios expresivos, si hay suerte, se considerarán rasgos de estilo, y sus rutinas y mañas inventivas recibirán el título de nobleza de obsesiones. De modo que casi tanto esfuerzo como a aprender hay que dedicar a desaprender, o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia, algo parecido a lo que en la práctica zen se llama espíritu de principiante, un saber que solo es beneficioso en la medida en que es olvidado. Hay temas que están volviendo siempre. Hay tonos que no se borran porque forman parte del metal de la voz. Yo tengo la sensación casi física de haber escapado cuando termino un libro y de haberlo escrito para corregir o incluso desmentir el anterior. Pero al final parece que las semejanzas acaban siendo mucho más persistentes que las novedades y que la morada en la que uno busca refugio es una repetición de aquella de la que se había escapado. El problema es saber dónde se encuentra el punto de equilibrio, el camino intermedio entre esa mezcla de fatalidad y elección con la que se inventa el mundo propio de cada uno y la monotonía consentida por la autoindulgencia. Es una cuestión engañosa, porque muchas veces una poética del laconismo puede admitir sin fatiga una casi infinidad de variaciones sutiles. Pienso en Chekhov, en Emily Dickinson. Un rumor monótono de reconocimiento nos acoge desde la primera línea. En media página cabría la lista de los recursos usados y, sin embargo, las variaciones no se agotan. Pienso en las novelas de Georges Simenon, no solo las del comisario Maigret. El tono, la extensión, el estilo apenas varían entre unas y otras a lo largo de muchos años. Simenon tiene dentro un reloj infalible, un reloj infalible que determina la duración máxima de cada historia, un principio riguroso de economía que rige el número de los personajes y el de las pasiones que sienten. Pero esa semejanza es compatible con una extraordinaria diversidad de escenarios, que además en ningún caso son neutrales, porque en Simenon siempre es muy poderosa la sugestión del lugar, la percepción del espacio. Una calle en Nueva York o una plantación en Tahití o una casa de vecinos en una ciudad portuaria y petrolífera en el Mar Negro o un paisaje de provincial de Holanda o de Francia. El tema ronda siempre los mecanismos del deseo, el trastorno, la soledad y la desgracia. De un modo u otro, los personajes de Simenon están siempre perdidos. Y sin embargo, esa reiteración de lo que es casi lo mismo nunca cansa. Las pequeñas variaciones son tan significativas porque las percibimos en el interior del patrón general, como en una pieza de música que siempre es la misma y siempre cambia en cada interpretación. Los que tendemos a la invención expansiva admiramos a los maestros de la confesión, a Paul Klee, a Giorgio Morandi, a Dickinson, a Thelonious Monk, a William Carlos Williams. Si, como decía Cyril Connolly, dentro de un hombre gordo hay un hombre muy delgado que grita pidiendo ayuda, dentro de las novelas muy largas quizás haya una novela corta o un cuento comprimido en un grado de síntesis cercano al del haiku o al de la greguería. Pero algo pasó que provocó una explosión, una reacción en cadena. Volveré sobre ella un poco más tarde. 3. Pero Simenon es un caso especial.
Algunos no consideran que pertenezca a la gran literatura. Busco sus novelas en una librería de París y ha desaparecido del orden alfabético. De Semprún, Jorge, se pasa a Simón, Claude. En las librerías americanas tampoco suele encontrarse a Raymond Chandler o a Patricia Highsmith en los estantes llamados de Fiction and Literature. Están en Crime. En España, como apenas hemos tenido tradiciones, tampoco hemos tenido clasificaciones demasiado severas, menos aún en los años en los que mi generación de lectores y de novelistas estaba formándose, allá por la mitad de los años 70. Borges era un modelo poderoso. Borges y Bioy habían fundado en Buenos Aires la colección policial del Séptimo Círculo, poniendo en práctica una premisa estética que el propio Borges había esbozado en su prólogo a la primera novela sólida de Bioy, La invención de Morel. Las formas breves, el cuento fantástico, el enigma policial, eran antídotos contra la proliferación indisciplinada de la novela realista o las efusiones verbales de la novela experimental. A algunos de nosotros, esa llamada al orden nos resultó muy atractiva y creo que también muy beneficiosa durante un cierto tiempo. Nos permitió leer sin prejuicios, saltándonos las divisiones estrictas entre lo que era gran literatura y lo que no lo era, y también forzándonos a valorar por encima de todo no los contenidos y los mensajes tan abrumadores en una época de gran intoxicación ideológica, sino el puro acto de contar. Tardíamente, al abrirnos a los géneros de la literatura popular, con su parte de construcción artificiosa y de descaro sentimental, podíamos acercarnos al arte narrativo con la benéfica desenvoltura con que la explosión visual del pop liberó a la pintura americana de los rigores del expresionismo abstracto. Después del experimentalismo inflexible, de la pesadumbre de lo social y de lo vernáculo, la afición a los géneros nos incitaba a una necesaria ligereza. Ligereza, se ha dicho, no es lo contrario de seriedad, sino de pesadez. La novela realista, decía Borges, se permite indulgencias y descuidos de organización que serían inaceptables en el cuento policial o fantástico. Algunos imaginábamos la posibilidad de reunir lo mejor de los dos mundos. Yo me preguntaba cómo habría sido Viaje al centro de la Tierra si en vez de Julio Verne lo hubiera escrito Rimbaud o Baudelaire. Soñaba una novela policial perfecta en la que cupiera al mismo tiempo la densidad de las vidas reales y el flujo de los hechos históricos. Hubiera querido escribir en el mismo libro La educación sentimental y el fantasma de la ópera, El Gran Gatsby y Cosecha Roja, El sueño de los héroes y la historia de secreto e infamia de Ramón Mercader. Hubiera deseado que en el salón de la duquesa de Guermantes se cometiera un crimen y que el narrador indolente de Proust consagrara toda su inteligencia y su capacidad de observación a resolverlo. 4. Era útil esa fascinación con los géneros para inventar novelas, igual que imagino que es útil la disciplina de la métrica y de la rima para domar las efusiones emocionales y verbales de los aprendices de poetas. No hay arte en el que no sea imprescindible la interiorización de una forma, lo cual me recuerda ese aforismo de Juan Ramón Jiménez, según el cual en poesía la forma va por dentro. A diferencia de lo que ocurre en las novelas, en la vida real no hay principios claros ni finales rotundos, no hay simetría, no hay selección ni organización de los materiales, no hay una lógica interior. El Tale of Sound and Fury told by an idiot signify nothing de Shakespeare es bastante literal, con solo que ampliemos un poco el catálogo de las cosas de las que trata el cuento, aparte del sonido y la furia. Uno creía tener una buena historia, pero se exasperaba al descubrir que ese conocimiento no le servía de nada. Entre la historia imaginada y el papel, en aquellos tiempos anteriores a las pantallas, había un espacio en blanco, un cortocircuito, una imposibilidad del mismo orden de la que nos impide hablar a voluntad en los sueños o encontrar de pronto una palabra en un idioma extranjero. Uno tenía ráfagas de historias, docenas de ellas, relatos escuchados a los mayores y situaciones inventadas a partir de la propia vida. Uno tenía libros que le daban el impulso urgente de escribir, pero que solo servían para anularlo con el resplandor de su ejemplo. Se escribían unas páginas como en un vendaval de inspiración y al día siguiente se comprobaba que no valían nada o quizás que conducían a un callejón sin salida. Queriendo haber avanzado se encontraba uno de vuelta en el principio. Pero el problema era que no se tenía una sensación indudable de eso, de un principio,
Qué envidia de tantas primeras frases, frases casuales en apariencia, como surgidas sin esfuerzo, imponiéndose sin dificultad, a veces con una promesa inmediata, otras con un aire de irrelevancia, casi de vulgaridad. Y cito algunas. Mucho tiempo he estado acostándome temprano, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, a lo largo de 3 días y 3 noches del carnaval de 1927, la vida de Emilio Gauna logró su primera y misteriosa culminación. Vine a Comala porque me dijeron que aquí estaba mi padre, Pedro Páramo. La primera vez que vi a Terry Lennox, Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Había que tener un principio, el cabo de un hilo, y cómo se podía llegar a él, tirar y sentir que resistía, que procuraba un impulso desde el cual se hiciera más seguro el avance. Pero además había que sujetar todos los materiales de orígenes tan diversos a una forma que permitiera gobernarlos, que les diera una cierta unidad. La novela de aventuras y la novela de misterio ofrecían un esquema sólido, que en el fondo era el de las narraciones más primitivas. El héroe que abandona el lugar de origen para salir en busca de algo o de alguien, del vellocino de oro, del padre perdido o del cofre del tesoro. El que para lograr lo que busca ha de resolver una serie de enigmas, de todos los cuales el más radical es el de la muerte. La primera vez que yo me puse a escribir una novela, anduve perdiéndome durante meses y años en un bosque de historias y poco a poco comprendí que la única manera que tenía de organizarlas era sometiéndolas a un esquema de investigación más o menos policial, aunque también de viaje y de búsqueda. Me ayudaron Ross Macdonald y Henry James, escritores de 2 mundos en apariencia incompatibles. En algún momento de su carrera, Macdonald dio con un argumento tan admirable que ya nunca dejó de repetirlo, novela tras novela. Alguien se pone a investigar un crimen recién cometido y descubre otro que ha permanecido oculto durante 20 o 30 años. Alguien que parecía llevar muerto mucho tiempo resulta que estaba vivo y había cambiado de identidad. Durante 20 o 30 años, un cadáver tuvo un nombre que no le pertenecía porque quien se creyó que llevaba todo ese tiempo en la tumba seguía vivo, escondiéndose. El muerto que vuelve es Laura en la película de Otto Preminger y Sherlock Holmes en El misterio de la casa cerrada de Conan Doyle. En realidad, se trata de una versión secular de un cuento mucho más antiguo, el de la aparición de Cristo ante los discípulos después de su muerte y su entierro, ese caminante que revela su identidad durante la cena en Emaús. Esa parte es tan misteriosa, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esos discípulos que van caminando y encuentran un desconocido. Está contado con una economía de medios tan asombrosa, ¿no? A Henry James aún lo copié con más descaro, incluso con remordimiento, o lo copié de una manera parcialmente involuntaria, porque tuve una hermosa historia delante de mí y cuando ya estaba enamorado de ella caí en la cuenta de que era la historia de los papeles de Aspern y no supe renunciar a ella. Una historia de búsqueda del tesoro, el erudito que viaja a Venecia, a un palacio lúgubre en el que habitan 2 señoras, como espectros, buscando los manuscritos inéditos de un poeta que se parecía a Lord Byron o a Keats y que murió hace mucho tiempo, dejando tras de sí una leyenda más duradera que su vida, Jeffrey Aspern. Ahora me doy cuenta de que la elección de modelos no era del todo arbitraria, aunque esas decisiones raramente se hacen visibles a la conciencia en el momento en el que las estamos tomando. En lo que yo quería contar estaba la tentativa de reconstruir las conexiones entre el presente y el pasado después de una época de oscuridad y silencio obligatorio en mi país. Perteneciendo a una generación que no podía ni quería encontrar sus maestros literarios, intelectuales o políticos en la esterilidad y la degradación del pasado inmediato de la dictadura, yo tenía que saltar en el tiempo hacia mucho más atrás, hacia la última generación española que había respirado la libertad. Los tesoros que buscaba habían sido escondidos en lugares inaccesibles hacía mucho tiempo. Los muertos venerables, dotados menos de vidas reales que de mitologías, llevaban enterrados muchísimos años, a veces en tumbas sin nombre. E incluso algunos de los que se dieron por muertos resultaron estar vivos de diversas maneras, a veces en la integridad de una obra que había resistido la prohibición y el desconocimiento, a veces vivos de verdad, respirando,
testigos lúcidos de lo que para nosotros era el drama novelesco del desgarro civil. 5. Nada de eso lo pensaba yo entonces, desde luego. Bastante tenía con darle forma a una novela. Pensaba para darme ánimo cuando me vencía la dificultad. Esto me pasa porque tengo al mismo tiempo que escribir una novela y que aprender cómo se escribe. Era más inocente o más optimista. Un novelista de verdad no podía avanzar así dando tumbos, pensaba yo, encontrando cosas con las que no sabía qué hacer, juntando fragmentos de aquí y de allá, como un aprendiz de inventor absurdo que tiene el sótano lleno de tuercas, de ruedas de bicicleta, de motores viejos, de varillas de paraguas. Me ponía a escribir creyendo que tenía claro lo que iba a contar y a las pocas líneas ya estaba yéndome en otra dirección y continuaba unas veces resignadamente y otras con un brío del todo inesperado y lo que había encontrado no cuadraba en ninguna parte. No era posible que se escribieran así las novelas. En las novelas había un principio de organización inflexible, una disciplina como la que según Mario Vargas Llosa había practicado Flaubert para escribir Madame Bovary. ¡Qué libro, La orgía perpetua! Unas veces te reforzaba la vocación de escritor y otras te amargaba la vida. ¿Harían falta al menos 5 años de ascetismo, misantropía y sufrimiento para lograr una novela? Aún me acuerdo de una frase de una carta de Flaubert que citaba a Vargas Llosa. Amo la literatura como ama el ermitaño el cilicio que le da placer. En el fondo de mi corazón yo tenía serias dudas de que mi amor por la literatura llegara tan lejos. 6. Y además había una parte rara del oficio de la que ni Vargas Llosa ni Flaubert decían nada y que yo empezaba a intuir. Que trabajar y trabajar día tras día es necesario, pero que a veces el empeño en el trabajo no lleva a ninguna parte. Y sin embargo aparece algo venido de no sabe uno dónde, que tiene todos los síntomas de una iluminación casual y gratuita. En mi caso, el hallazgo súbito de conexiones orgánicas que vinculan materiales, pormenores e hilos narrativos muy distantes entre sí. Con la misma claridad del amanecer, una mujer en camisón se asoma a una ventana. Un hombre al que conocían mis abuelos y mis padres huyó por los tejados de los milicianos anarquistas que habían ido a buscarlo. Al padre de mi protagonista lo habían fusilado sin que se supiera el motivo al final de la guerra. Como un latigazo eléctrico que une la sinapsis de 3 neuronas hasta ese momento separadas entre sí, los 3 elementos narrativos que no habían tenido nada que ver en su origen se ordenaron en una sola peripecia. El manillar de una bicicleta y el sillín de otra se juntan un día y sin que salte un chispazo se han convertido en esa cabeza de toro que hizo Picasso. Si la disciplina importa tanto, ¿por qué algunas de las mejores ocurrencias vienen de improviso y no cuando estamos amarrados al escritorio, sino en un momento de abandono en el que nos hemos apartado de él, en el que estábamos pensando en otra cosa o hablando con alguien o enterándonos por casualidad de un chisme que al cabo de los años va a fructificar, convirtiéndose en una parte fundamental de una historia? Durante un verano yo escribía con desesperación esa novela de los manuscritos perdidos, el crimen antiguo y el muerto que ya no lo era y que regresaba. Tenía medido el tiempo por una razón puramente exterior. Si no terminaban la novela antes de octubre, no era improbable que ya no la terminara nunca, porque en octubre tenía que irme al servicio militar, que en esa época era obligatorio en España. Y así fue, no la terminé. No porque me hubiera reclamado el ejército, sino por una causa más profunda, en la que el ejército actuó como agente exterior. No la terminé porque no podía terminarla, o porque si lo hubiera terminado, esa novela, aunque hubiera tenido el mismo argumento, no se habría parecido demasiado a la que años más tarde sí pude escribir. En el abandono es posible que el libro mantenga intacta su capacidad de germinación, que sea mejor el retraso para que cuando la semilla se abra encuentre una tierra y un clima más propicios. En algún momento, la mejor manera de escribir un libro es dejarlo interrumpido. Personas ansiosas nos cuesta creer que a veces el mejor curso de acción es no hacer nada. Nos hace falta que una circunstancia exterior suplante nuestras decisiones ineptas, nuestra urgencia, nuestro miedo al vacío. La distancia necesaria hacia lo que no estamos en condiciones de terminar nos la impone el azar. En el laboratorio del Dr. Fleming, el experimento que daría lugar al hallazgo de la penicilina continuó haciéndose por sí solo durante unas vacaciones. 7.
A un libro concluido y publicado se le atribuye una inevitabilidad ilusoria, parecida a la que tiende a verse en los hechos históricos. Porque algo ha sucedido, imaginamos absurdamente que era imposible que no sucediera. Pero si miramos el proceso de invención y escritura de nuestros libros, nos pasa igual que si examinamos los hechos cruciales de nuestra vida o si leemos con algo de atención y sin mistificaciones ideológicas los hechos de la historia. A mí ese pensamiento me hace sentir por una parte gratitud y por otra pavor. Agradezco las casualidades y las ocurrencias que me llevaron a encontrar los materiales de cada novela que he escrito y me da un cierto pavor pensar que con pequeñas variaciones circunstanciales esos libros podían no haber existido o haber sido de otra manera o haber sido mucho mejores. En 1982 me despidieron de la oficina en la que trabajaba y como tenía mucho tiempo libre, volví sobre la carpeta de hojas manuscritas y mecanografiadas que no había vuelto a abrir desde antes de irme al ejército. El material me pareció sumergido en una confusión desoladora, sin orden ni concierto, sin principio ni fin, como la vida misma. En el reverso de un póster dibujé un esquema aproximado con anotaciones de episodios, fechas, nombres, líneas de puntos que iban de un sitio a otro. Volvieron a contratarme en la oficina y la novela quedó olvidada, aunque no llegué a desclavar de la pared el póster invertido, con sus fechas y sus listas de cosas, con su tentativa en suspenso de encontrar una forma. Un año después, creo que en la terraza del Hotel Palace de Granada, le conté a una amiga el argumento de la historia. Las historias de las que uno no está muy seguro, a veces es bueno contárselas a alguien que preste atención y sea receptivo, porque cuando las contamos de manera inconsciente les ponemos un orden y porque las preguntas y las incertidumbres del interlocutor pueden llevarnos a improvisar soluciones. Al fin y al cabo, en el origen del oficio está la tentativa de despertar y sostener la atención de alguien durante el tiempo de un relato, observando sus reacciones, utilizando las entonaciones de la voz como parte del hechizo, según sabe cualquiera que haya contado cuentos a sus hijos. Mi amiga escuchó la historia y parecía que la daba por supuesta. Si yo se la había contado con tanto detalle, con algún detalle improvisado sobre la marcha, era porque de algún modo ya existía. Lo único que faltaba era escribirla, esta vez de principio a fin, y quizás ahora con la ayuda de experiencias de las que yo carecía 4 años atrás. Entre ellas, el hábito cultivado desde hacía algún tiempo de escribir artículos en un periódico local, es decir, de ejercitarme en una variedad de la literatura sujeta a una disciplina inflexible, un cierto número de líneas, un día y una hora de entrega, sin margen para las vaguedades y los caprichos de la inspiración. Y también el hecho de ver que lo que yo escribía cobraba una existencia objetiva, ajena a mí, al aire viciado de la intimidad del escritor que no publica. 8. Y sin embargo no hice nada de inmediato. Solo había avanzado en la cálida seguridad de que al menos había alguien fuera de mí para quien mi novela ya casi existía. Pero seguía faltándome algo, un punto de vista y una voz. Un vértice seguro sobre el que pudiera girar el caleidoscopio desordenado de tantas escenas, como el punto de fuga que unifica con tan artificiosa eficacia todas las líneas y los planos de profundidad en una pintura del Quattrocento. No había ejemplos de lecturas que me sirvieran de nada, tampoco un proceso de resolución de problemas de orden técnico como el que lleva a cabo un artesano. Abrí los ojos una mañana y antes de despertarme del todo, vi en la imaginación la clave que estaba buscando, el punto de vista y el punto de partida, la primera línea de la que habrían de ir desprendiéndose todas, con un impulso a la vez cauteloso y seguro. Es muy fácil que el hilo se rompa. Que iría estableciendo el orden en el que cada uno de los elementos dispares iba a encontrar el lugar exacto que le correspondía. Desde la primera línea, el lector escucharía una voz que hablaba en primera persona, pero a la que no identificaba, que parecía desaparecer de vez en cuando, convertida en tercera persona del singular, como un narrador neutro y situado fuera de los hechos que cuenta, y que regresaba al final para revelar el rostro de quien había estado hablando a lo largo de todo el relato, el personaje a la vez central e inevitable, el muerto que vuelve, el falso cadáver de las novelas de MacDonald, el falsificador de los manuscritos que él mismo habría podido escribir y que utiliza como cebo. Pero ya me olvidaba de otro modelo fundamental, otra presencia invisible cuya aparición inesperada me había hechizado de niño,
leyendo mis dos novelas favoritas de entonces, 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa. La primera línea decisiva surge sin esfuerzo y de manera imprevista y como venida de ninguna parte, pero ha requerido toda la experiencia de la vida, todo lo que se recuerda y todo lo olvidado, todos los libros que se han leído y todos los esfuerzos en apariencia estériles por escribir. El castillo parecía inaccesible y cerrado a cal y canto, y sin embargo, al cabo de muchas vueltas resulta que había una puertecilla de entrada que ni siquiera había que derribar o que abrir, porque estaba entornada y bastaba empujarla. Pero esa puerta podía perfectamente no haberse encontrado. 10. Leí por última vez esa novela cuando tuve que corregir las pruebas para su publicación, hace ahora 30 años. Y no volví a mirarla hasta 2008, no por gusto, sino porque tenía que revisar su traducción al inglés. Volvía en otro idioma a una novela que era indudablemente mía y cuyos detalles habían permanecido frescos en mi memoria a pesar del tiempo. Y el hecho de leerla en inglés, en una hermosa traducción de Edith Grossman, acentuaba la sensación de que la había escrito otro. No solo el otro que yo fui cuando tenía 20 y tantos años, alguien todavía más ajeno o más desconocido para mí, porque quien yo era entonces podía contar con los dedos de una mano las cosas memorables que le habían pasado en la vida, tan escasas que de ningún modo podían haber alimentado el caudal denso de experiencia que parecía desbordar la novela, demasiado denso en realidad, tal vez con un exceso de dramatismo que denunciaba su origen abrumadoramente literario, con una vehemencia que no era tanto la de la pasión como la de ese vibrato de los pianistas de escuela romántica que abusan del pedal. Fue un tiempo curioso el de esa relectura. Coincidió, por esos azares del oficio, con la primera tentativa de otra novela en la que me encontraba, como de costumbre, completamente a ciegas, desalentado, perdido, con raptos de ilusión y largos trechos de abatimiento, con un escepticismo sombrío acerca de mis propias capacidades, literalmente acerca del valor de mi propio trabajo. Estaba esta vez en Nueva York y no en Úbeda ni en Granada. Había publicado muchos libros, probablemente demasiados. No tenía ninguna incertidumbre acerca del porvenir editorial de mi novela si llegaba a escribirse. Y sin embargo, la confusión era la misma, la sensación de no tener un solo indicio al que agarrarse, la intuición de una historia que unas veces me parecía que ya estaba completa en alguna parte, aunque yo no supiera casi nada de ella, y otras veces hasta me repelía por su dificultad. El aprendiz era el mismo, aunque estuviera sentado frente a la pantalla de un MacBook Air. Bien es verdad que el cuarto de trabajo también se parecía mucho, la morada idéntica al final de tantos viajes, una mesa contra la pared, un espacio desnudo. Una vez, a principios de los años 90, un amigo fue a casa de visitarme y me dijo: siempre estás mudándote y siempre estás viviendo en la misma habitación. Viajo en un taxi por autopistas desoladas, atravieso controles de seguridad y vestíbulos de aeropuertos, vuelo 8 o 9 horas en una u otra dirección a través del Atlántico y el resultado es que me encuentro en un cuarto de trabajo muy parecido al que dejé. 10. Volver a aquella morada, la primera novela, o más bien encontrármela de manera imprevista, me tocó de una manera singular. Me intrigaba no solo el origen de todo aquel desbordamiento tan apasionado y construido sobre bases vitales tan débiles, sino también, casi más aún, de la energía que me había sostenido durante los años de la escritura. Porque esas páginas eran solo el resultado final de muchas otras de borradores y fracasos, y porque el impulso que me llevaba a seguir empeñándome en ellas no procedía de ningún aliento ni compromiso exterior. Ningún editor estaba esperando esa novela primera cuando yo la escribía. Yo no conocía a nadie relacionado con los libros fuera de Granada. La novela crecía y yo me dejaba llevar por ella y de vez en cuando me preguntaba vagamente qué haría cuando la tuviera terminada. Pero el sueño de terminarla alguna vez era en sí mismo demasiado irreal para dejar sitio a otras expectativas. La novela simplemente tenía que escribirse. La ambición de inventar una maqueta de un fragmento del mundo, un edificio de palabras y tiempo, era inapelable. La posibilidad del fracaso o de la irrelevancia no amortiguaba la certeza gradual de que las cosas iban cobrando una forma necesaria. Esa forma que va por dentro, según Juan Ramón Jiménez.
Había que escribir dejándose llevar por un cierto grado de sonambulismo. Es a la hora de corregir cuando los ojos han de estar muy abiertos, cuando no bastan los propios ojos para encontrar debilidades, repeticiones, errores, malezas arrastradas por el poderío mismo de la primera inspiración. Por eso dice el escritor americano John Casey que no se puede enseñar a escribir, pero que sí se puede enseñar a reescribir. He hablado de inspiración. Lo siento, pero no encuentro una palabra más adecuada y no tengo ganas de buscar eufemismos más honorables. Puede que haya técnicas narrativas independientes y anteriores al acto de ponerse a escribir, pero yo no conozco ninguna. Aparte de la paciencia o de una cierta disciplina que solo acaba imponiéndose cuando el libro ya va cobrando forma y exige su tiempo, sus horarios, sus rutinas. Pero a veces, cuando no sale nada, más que quedarse atornillado a la silla, conviene irse a dar un paseo, a tomar el fresco o a preparar la cena. A Max Planck, la idea de la mecánica cuántica le sobrevino como un golpe de inspiración poética mientras se daba un paseo por un bosque. No tanto buscar como esperar. La única técnica que conozco es la que le ayuda a uno a reconocer el desaliento sin dejarse derribar por él, diciéndose que al final acabará surgiendo algo y que si no surge tal vez es que uno no estaba equivocado o perdido, o empeñándose en escribir un libro que en realidad no era suyo. Siempre me llama la atención la cantidad de novelas magistrales que no son el resultado de un plan, sino de un cambio de rumbo accidental e inesperado, de esa implosión repentina de la que hablaba al principio. Cervantes estaba escribiendo una novelita satírica y de golpe sucedió algo con lo que él no contaba y se encontró atrapado en la invención gozosa de una novela que crecía sin límites y que era tan nueva que no tenía ni nombre de género, porque él nunca supo que era una novela. Después de años peleando con un material 1000 veces manipulado y ya intratable, Proust encontró el hilo de En busca del tiempo perdido mientras escribía un ensayo crítico sobre Sainte-Beuve. Onetti contaba que un día, en el pasillo de su apartamento de Buenos Aires, en 1948, le vino de golpe la vida breve y se puso, dice, desesperadamente a escribirla. En un momento abismal de aislamiento y fracaso literario y de ruina económica, William Faulkner recibió como una visión la imagen de la niña que sube por una rama para asomarse a una habitación en la que muere alguien, y también la voz silenciosa del personaje más desvalido y más tierno y trágico entre todos los suyos, Benji, el retrasado mental de The Sound and the Fury. Ahora sé que seré un principiante por muchas más novelas que escriba y que si tengo alguna seguridad demasiado sólida será porque me estoy equivocando, o peor aún, porque me estoy acomodando. Algo muy poderoso debe haber en las novelas para que a pesar de todo uno siga queriendo aprender a escribirlas y haya un cierto número de personas aficionadas a leerlas, dispuestas a encontrar en ellas un viaje y una morada para la que tal vez no hay sustitutos. Frente a las especulaciones y las incertidumbres provocadas en estos tiempos por el porvenir del libro, en la edad de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, tenemos una certeza irrefutable. No hay cultura humana del pasado o del presente en la que no ocupen un lugar relevante las historias de ficción, igual que no hay ninguna en la que no existan la música o las representaciones visuales. Antes de la novela fue la épica y antes todavía los cuentos orales y los mitos en los que se vienen repitiendo desde hace milenios unos pocos argumentos en los que muy probablemente está cifrado un conocimiento muy profundo de la naturaleza humana. Y como todo en la ficción es en gran medida fruto del azar, también ha de ser así en estas divagaciones sobre la novela. Permítanme que las termine traduciendo una cita de Joseph Conrad que encontré por casualidad en el viaje hacia aquí. Conrad habla del artista en general, pero yo creo que está hablando sobre todo de quien se dedica al oficio en el que él sí que mereció, sin exageración ni halago, ser llamado maestro. Dice Conrad, el artista convoca nuestras capacidades menos obvias, esa parte de nuestra naturaleza que por culpa de las condiciones belicosas de la existencia es necesario mantener apartada de la vista en el interior de nuestras cualidades más duras y resistentes, como el cuerpo vulnerable dentro de una armadura de acero. El artista apela a esa parte de nosotros que es regalo y no adquisición y que por lo tanto dura con mayor permanencia. Le habla a nuestra capacidad de delicia y de asombro, al sentido de misterio que rodea nuestras vidas, a nuestro sentido de la piedad y de la belleza y del dolor,
a la sensación latente de hermandad con toda la creación, a la sutil pero invencible convicción de solidaridad que teje juntas las soledades de innumerables corazones, la solidaridad que mantiene unida a toda la especie humana, a los muertos con los vivos y a los vivos con los aún no nacidos. Eso dice Conrad y así termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Teresa González por su introducción precisa, informada y que ha sido una verdadera pieza literaria. Muchas gracias a Antonio Muñoz Molina, por supuesto, por sus 11 divagaciones sobre el oficio de la novela que nos han revelado su práctica poética que nos impacta y fascina. A todos ustedes también, muchas gracias por asistir y muy buenos días. Así es como termina esta transmisión especial de Canal 22 para todos ustedes. Nos vemos la próxima ocasión.